Bien, continuando con nuestro tema, eh, el último tipo de usuario que habíamos visto es el DBA. Vamos a hablar un poco más de ese tipo de usuario. Vamos a ver cuáles son sus funciones dentro de este enfoque de base de datos. El primero de sus funciones es definir el esquema conceptual. Y el esquema conceptual no es otra cosa más que, ah, después de realizar el análisis, identificar cuáles son las entidades y las relaciones que deberán de existir entre esas entidades que eventualmente se convertirán en la base de datos. Este es un paso previo a que la base de datos físicamente exista en el servidor. Es un esquema por eso conceptual, porque se debe socializar con usuarios finales y con programadores para consensuar el, eh, el esquema como tal. Una vez que ese esquema se ha aprobado y se ha definido que está correcto, la siguiente función es definir el esquema interno. Eso es ya convertir ese esquema conceptual en una base de datos, ya sea mediante la misma herramienta de modelación que se puede estar utilizando o mediante escritura de sentencias SQL o mediante la herramienta administrativa que el motor de base de datos nos pueda proporcionar para que creemos ya, convirtamos esas entidades, las convertamos en tablas, ¿sí? Definiendo sus atributos y las características de esos atributos. Eso sería, y esas son como las dos principales funciones del DBA, pero no quiere decir que sean las únicas. ¿Okay? Eh, una tercera función es servir de enlace entre los usuarios, ¿verdad? Porque es del usuario final de quien se van a obtener los requerimientos para poder establecer ese esquema conceptual, y es a los programadores a los que se les tiene que explicar tanto los requerimientos que el usuario tiene con cómo se convirtieron en un esquema conceptual y cómo están representados dentro de la base de datos. Entonces, es el DBA el que se encarga de establecer ese enlace con unos y con otros para que el proceso de desarrollo pueda caminar satisfactoriamente, ¿verdad? Es de indicar que el diseño de la base de datos no es el paso inicial, ¿verdad? El DBA, para poder llegar a ese esquema conceptual o a ese esquema interno, debe haber seguido una serie de pasos previamente, lo que sería el análisis para el, estos esquemas, tanto el conceptual como el interno, sean el resultado de ese análisis. La siguiente función del DBA es el establecimiento de las políticas de seguridad. Pero cuando hablamos de políticas de seguridad, no solo nos limitamos a quién va a tener acceso a qué cosas, sino también como la seguridad de que los datos van a cumplir con ciertos requisitos para asegurar la consistencia y la integridad. O sea, eso también forma parte de la seguridad, ¿verdad? El hecho de que el usuario tenga la suficiente confianza sobre sobre esos datos. No solo la política de seguridad no involucra solo quién tiene acceso a qué o cuándo esa persona puede accesar, sino propiamente que los datos sean seguros y sean confiables. Es el encargado de establecer las políticas de vaciado y recarga. Y las políticas de vaciado y recarga no es otra cosa más que ser capaz de determinar si hay registros que pueden ser sacados de la base de datos porque ya no se utilizan, ya nadie los consulta, eh, y están ahí solo para aumentarle el tamaño a la base de datos y volverla más pesada y no le aportan ningún valor agregado. Entonces es el DBA quien debe determinar que esos registros deben extraerse, deben vaciarse de la base de datos, teniendo el cuidado de que no es que los vamos a perder esos datos, ¿verdad? Esos datos tienen que ser extraídos
de la base de datos y almacenados para que en un determinado momento, por una eventualidad o por cualquier situación que se pueda presentar, esos datos puedan volver a ser incorporados, que sería la otra parte del vaciado, que es la recarga, ¿verdad? Entonces, las políticas de vaciado y recarga es establecer qué datos ya podemos sacar de la base de datos sin que esto tenga un impacto negativo sobre los datos que todavía quedan en la base de datos, porque no es eliminar por eliminar, ¿verdad? Hay que hacer el análisis correspondiente de no solo qué datos se van a eliminar, sino en qué orden se deben de eliminar para evitar cualquier tipo de conflicto, ¿sí? Con los datos que todavía van a quedar. Y en caso de que estos vuelvan a ser necesarios, pues también cómo se van a volver a incorporar a la base de datos, en qué orden, para evitar que la incorporación de esos nuevos o de esos registros vayan a generar algún tipo de conflicto con los registros que todavía persisten, con los datos que todavía están dentro de la base de datos. Entonces esa es una tarea del DBA también. Y esa tarea tiene un impacto en lo que sería la siguiente función del DBA, que es el encargado de establecer de medir o supervisar el rendimiento. ¿Cómo va a supervisar el rendimiento? Bueno, basado en que la base de datos cumpla con ciertas métricas que el DBA debe de aplicarle y obviamente cuando esas métricas, cuando esas medidas no se alcanzan, entonces probablemente es porque la base de datos está muy pesada, porque la base de datos requiere que se le haga un trabajo de mantenimiento o que se necesita reindexar o que se necesita reestructurar la base de datos. Todo eso está involucrado en lo que serían las políticas de vaciado y recarga, ¿verdad? Entonces, otra de sus funciones, como mencionábamos, es la supervisión del rendimiento y eh, adaptarse a los requerimientos cambiantes. ¿Qué significa esto? Bueno, que no quiere decir que el DBA va a diseñar la base de datos y se va a olvidar de ella, ¿verdad? No, hay que estarla supervisando, pero también hay que estar eh, velando porque la base de datos se mantenga siempre eh, funcional con respecto a los diferentes cambios que en el transcurrir del tiempo puedan haber, ¿verdad? Puede ser porque cambios en políticas de la empresa, por el mismo crecimiento, por cambios en las políticas fiscales, como ocurrió hace un par de años cuando la Oficina de Recaudación Tributaria en el país implementó lo que era la facturación electrónica, ¿verdad? Entonces hubo que hacerle cambios a las bases de datos, no porque las bases de datos estaban mal diseñadas, sino porque se implementó un nuevo modelo, entonces había que hacerle los cambios o, por ejemplo, si evaluar si es conveniente cambiar de un modelo de servidores físicos a un modelo de servidores en la nube, ¿verdad? Todos esos son requerimientos cambiantes que es el DBA, la persona o el usuario que debe estar pendiente. Entonces, todos esos son las funciones del DBA, por lo cual nosotros podemos decir que es el usuario con mayores responsabilidades dentro del esquema de base de datos, ¿verdad? Ya vimos que para el usuario final nada más eran importantes los datos y para los programadores solo dónde y cómo estaban almacenados, pero para el DBA hay muchas más tareas que el solo dónde y cómo están almacenados, ¿verdad? Sino que primeramente la definición propiamente de la base de datos como tal, ¿verdad? Por eso para él también son importantes los datos. Entonces, esas son las funciones, podemos decir, generales, ¿verdad? Que debe de realizar un DBA. No, no con esto decir que son las únicas, ¿verdad? Puede ser que dependiendo de la empresa en la que usted pueda elaborar, hayan algunas otras funciones propias del DBA, establecimiento
de presupuestos, manejo de personal, pero que realmente no necesariamente tienen que ver con la definición propia del tipo de usuario, sino que son funciones inherentes a ese cambio, ¿verdad? A ese puesto. Pero no las vamos a estudiar aquí porque no es necesario, ¿verdad? Bien, vamos a ver. ¿Y qué beneficios? Porque ya hablamos qué es una base de datos, qué es un sistema de gestión de base de datos, cuáles son sus componentes, quiénes son los usuarios, pero ¿y qué beneficios obtenemos de adherirnos o de implementar un enfoque de base de datos? Porque tenemos que tener beneficios, ¿verdad? Porque muchas veces nos tocará venderle la idea a nuestros jefes, ¿sí? No es ajeno el escenario en que a usted le toque llegar a una empresa en la cual no hay nada de tecnología y usted tendrá que vender las ideas del por qué debemos de utilizar X o Y motor de base de datos o X o Y esquema de modelo de base de datos. Por lo tanto, vamos a ver qué beneficios obtenemos. Bueno, algunos de esos beneficios son inherentes al simple hecho de que nosotros tengamos un motor de base de datos. Algunos otros son beneficios que se van a dar siempre y cuando el DBA sea capaz de poder implementarlo, ¿verdad? Bien, el primero de esos beneficios, ese sí es un beneficio inherente, es el hecho que los datos se puedan compartir. Una vez que los datos están en la base de datos, ya están disponibles para que cualquier persona, ya mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Que el DBA es el encargado de la seguridad, entonces el DBA pueda determinar quiénes y de qué manera van a tener acceso a esos datos, ¿verdad? Ya con el simple hecho de que los datos estén ahí, no hay probablemente ni que hacer nada, ¿verdad? Ya simple y sencillamente es darle acceso a X o a Y personas para que tengan acceso a esos datos. Y los motores de base de datos ahora tienen unos modelos de seguridad tan eficientes que nosotros no podemos limitarnos solo a decir, queremos que este usuario tenga acceso a esta base de datos. No, podemos decirle, no, queremos que este usuario tenga acceso, pero solo a ver, o solo a insertar, o solo a modificar, o que no tenga acceso a toda la base de datos, sino solo a ciertas tablas de esa base de datos o solo a ciertas columnas de esa base de datos. O sea, son modelos de seguridad muy sofisticados, ¿verdad? Que con el simple hecho de implementar un motor, nosotros ya tenemos acceso a ellos. Es posible reducir la redundancia. ¿Y qué es la redundancia? Bueno, la redundancia es el hecho de que nosotros digamos o repitamos las cosas cuando las decimos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando alguien de nosotros dice vamos a salirnos para afuera o vamos a bajar para abajo o el hielo está helado o el agua está húmeda, esas son redundancias, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros aquí? Bueno, veamos acá que el estado es una columna que es redundante. ¿Por qué razón? Porque ese estado nosotros podemos inferirlo a partir del saldo, ¿sí? Si una factura tiene un saldo, quiere decir que es una factura que está pendiente, ¿sí? Si una factura no tiene saldo, entonces quiere decir que es una factura que está pagada, ¿verdad? Entonces, el tener esa columna adicional ahí, ¿sí? Ya sea la columna saldo o la columna estado, una de las dos está de más. Obviamente, eso va a depender del análisis que nosotros hagamos, ¿verdad? Entonces, y ahora, la redundancia como redundancia no es tan perjudicial, ¿verdad? Porque vaya, el que usted pueda decir salir para afuera o bajar para abajo o subir para arriba, eh, a, aparte de que está mal dicho, ¿verdad? Pero tampoco está diciendo nada que es incorrecto, ¿verdad? Si vamos a bajar,
obviamente tiene que ser hacia abajo. El problema de la redundancia es que, como veremos más adelante, esa redundancia se puede convertir en otra cosa, ¿verdad? Se puede convertir en inconsistencia y ahí sí ya tenemos un problema. Porque mientras una redundancia es un dato que está repetido, es algo que se está diciendo doblemente, como les mencioné, sí puede ser molesto, sí puede ser incómodo, pero no está generando ningún tipo de problema. Ahora, el problema es cuando esa redundancia deja de ser redundancia y se convierte en inconsistencia, ¿verdad? Que yo les diga, vamos a bajar para arriba. No sé si es físicamente posible que alguien baje para arriba o que alguien se salga para adentro o que alguien suba para abajo o que el hielo esté caliente, ¿verdad? Eso, ya la inconsistencia ya son datos que se contradicen o son expresiones que se contradicen entre sí. Y podemos ver ahí el caso de cómo en esos registros que en el ejemplo anterior eran redundancia, aquí ya se convirtieron en inconsistencia. Yo tengo, por ejemplo, el segundo registro que me dice que tiene un saldo de 1000, pero el Estado me dice que ya está pagada. Entonces, ¿cómo es posible que esa fila pueda estar pagada o que esa factura pueda estar pagada si todavía hay un saldo de 1000 empiras? O la tercera fila que dice que hay un saldo de 0, pero la fila todavía sigue diciendo que está pendiente y si ya pagó, ¿qué le vamos a cobrar, verdad? Si ya pagó. Entonces, ese es el problema de la redundancia, o ese es un problema inherente a la redundancia, el hecho de que si nosotros no tenemos el debido cuidado, esa redundancia fácilmente se puede convertir en inconsistencia, y la inconsistencia sí no tiene cabida en las bases de datos, ¿verdad? Porque la inconsistencia es contradicción de los datos, ¿ok? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que la redundancia no es la única fuente de inconsistencia, ¿verdad? Como veremos más adelante, pueden haber algunas otras fuentes o algunos otros casos que puedan generar inconsistencia también. La realidad es que el DBA tiene que estar muy claro que esas inconsistencias se pueden presentar y debe de utilizar las herramientas que los motores de base de datos le proveen para evitar esas inconsistencias. Ahora, ¿cómo va a evitar las inconsistencias? Bueno, hay diferentes maneras, ya los vamos a ver. Un siguiente beneficio es el manejo de transacciones. Ahora, para entender qué es el manejo de transacciones, primero tenemos que entender qué es una transacción o qué es un manejo transaccional en base de datos. En base de datos, una transacción se entiende como un proceso que internamente está compuesto de muchos o de varios subprocesos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos decir un cierre contable. Un cierre contable nosotros lo vemos como un proceso, pero internamente está formado por una serie de subprocesos que puede ser cálculo de saldos, revalorización, costeo, puede tener cualquier cantidad de subprocesos. Ese proceso al que nosotros llamamos cierre mensual o cierre contable. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a evaluar y decimos, bueno, ¿qué es más? Si nosotros tenemos un proceso que está formado por 10 subprocesos y nos ponemos a pensar, ¿qué pasaría si de esos 10 subprocesos se ejecutan solo 9 y hay uno que por alguna razón específica no se ejecutó porque ocurrió un error, porque se fue la luz, por lo que por cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Y nosotros lo contrastamos contra el hecho de que la transacción de esos, o que esos 10 procesos no se haya realizado ninguno, y cuando nosotros lo contraponemos y podemos pensar o podemos contrastar, ¿qué será mejor? Un proceso que de los 10
tareas que tenía que hacer no hizo ninguna, o un proceso que de las 10 tareas que tenía que hacer hizo 9. Pues paradójicamente, de tener que escoger entre esas dos opciones, la opción mejor es la que no se ejecute ninguno de los 10 procesos. Y podemos preguntarnos por qué. Bueno, muy sencillo, porque un proceso en donde no se ejecutó nada, yo sé que ahí no ocurrió nada, no hay nada que evaluar. Pero en un proceso que tenía 10 y se realizaron 9 u 8 o 7, lo primero que hay que empezar a evaluar es qué cosas se hicieron y qué cosas no se hicieron. Lo que no se hizo se puede repetir o ya no se puede repetir. Hay una serie de factores a tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, una transacción es la capacidad de poder decirle a un motor de base de datos que un proceso que está compuesto por muchos subprocesos me asegure que se ejecutan todos o que no se ejecuta ninguno. Eso es un manejo transaccional, ¿verdad? El que yo tenga la seguridad de que ese proceso, sin importar la cantidad de procesos que estén contenidos dentro de él, yo puedo tener la seguridad de que si cuando se ejecute, se van a ejecutar todos y cada uno de ellos, y que si al menos uno de ellos dio un problema, el motor de base de datos lo que va a hacer es deshacer todo lo que previamente se pudo haber hecho y dejar la base de datos como estaba antes de que comenzara el manejo, la transacción. Entonces, eso es manejo transaccional, ¿verdad? El ser capaz de poder determinar que un proceso, sin importar la cantidad de tareas, siempre se va a ejecutar al 100% o al 0%, ¿verdad? Entonces yo no tengo que andar preocupándome por qué cosas se hicieron o qué cosas no se hicieron, ¿verdad? Entonces eso todos los motores de base de datos se lo permiten ahora, ¿verdad? Nosotros lo vamos a aprender a hacer aquí en las clases. El, El siguiente beneficio que nosotros obtenemos es que se puede mantener la integridad. Fíjense, la integridad es el término inverso a lo que es la inconsistencia. Si la inconsistencia es la contradicción que se pueden producir entre ciertos datos, la consistencia es la, perdón, la integridad es la consistencia que pueden manejarse eh, que se pueden manejar en los datos sin importar cómo nosotros los visualicemos o desde qué manera nosotros los veamos. Veamos en este ejemplo, mire que ya sea que nosotros veamos de forma detallada el listado de facturas o de forma resumida, estos datos siempre van a cuadrar. El total de las ventas siempre va a ser 8,700. ¿Sí? Las ventas de contado, si nosotros las sumamos, van a sumar 4,900, y las ventas de crédito, si nosotros las sumamos, van a sumar 3,800. Y eso, el hecho de que los datos nunca se contradigan, de que los datos siempre sean consistentes, lo que le aporta a la base de datos es confianza, que el usuario tenga confianza en los datos que tiene almacenados ahí, ¿verdad? No hay nada peor para un sistema de información que los usuarios pierdan la confianza en él. ¿Sí? Que los usuarios digan, no, pero es que el sistema a veces genera los datos bien y a veces genera los datos mal. Y eso se presenta, o eso nosotros lo logramos por medio de lo que es la integridad de los datos. Como veremos en el tercer parcial, hay ciertas reglas que nosotros le vamos a aplicar a una base de datos para potenciar esa integridad. A medida crece la integridad, disminuye la inconsistencia. El siguiente beneficio es la seguridad. La seguridad tanto, como mencionábamos cuando veíamos las funciones del DBA, no solo la seguridad en quién va a tener acceso a qué, sino precisamente eso, ¿verdad? Que los datos son íntegros.
que los datos son confiables, que los datos son consistentes. Eso le genera seguridad, ¿verdad? ¿Sí? Que usted coloca una regla y se tiene que andar olvidando de que esos datos, ¿sí? Nosotros aquí podemos colocar una regla sobre esta tabla, si es que, fíjense bien, hay diseñadores que ellos son muy afines a tener datos redundantes. Eso, como les mencioné, no es tanto el problema, ¿verdad? Pero lo que sí es que debemos asegurarnos, colocar las reglas necesarias para que esta redundancia no se convierta en consistencia, ¿verdad? Entonces, eso forma parte de la seguridad. También el hecho de que nosotros podamos fácilmente, ¿sí?, controlar la seguridad. Fíjense, nosotros en un motor de base de datos podemos incluso restringir hasta el horario en que nosotros queremos que un usuario se conecte, ¿sí? Hasta qué cosas de la base de datos queremos a las que ese usuario tenga acceso. Bien. Un siguiente beneficio es que se pueden equilibrar los intereses en conflicto. Obviamente esto va a depender de qué tan eficiente sea el DBA, ¿verdad? Es muy común que dentro de una organización diferentes usuarios tengan diferentes perspectivas de cómo ven los datos, ¿verdad? Puede ser que para el usuario de contabilidad el empleado tiene ciertas características, pero para el usuario de recursos humanos tiene unas características que puedan ser diferentes a las características que el usuario de contabilidad, pero eso no indica que son dos empleados o que son dos entidades diferentes. Entonces, el DBA tiene que tener una visión más amplia y aunque los usuarios entre sí puedan tener una perspectiva diferente de cómo ven a un objeto, a una entidad, el usuario, el DBA siempre tiene que pensar en lo que es lo más conveniente para la organización y no específicamente para un tipo de usuario, ¿verdad? Y cuando el DBA hace esto, entonces esos conflictos que puedan existir se solventan porque al final de cuentas todos van a tener la información que realmente necesitan. Otro de los beneficios que también van a depender del DBA es el poder cumplir con los estándares, ¿verdad? Estándares eh, propiamente de la empresa pudieran ser, ¿verdad? O estándares internacionales o incluso estándares propios del DBA, estándares que pueden ser tan simples como el determinar qué tipo de datos vamos a utilizar para qué tipo de campos, ¿sí? Personalmente yo ya tengo definido y aquí en la clase también nosotros vamos a definir ciertos estándares en cuanto a qué campos vamos a utilizar, qué tipos de datos. Un motor de base de datos tiene alrededor de entre 30 y 40 tipos de datos diferentes, ¿verdad? Pero entre más de esos tipos de datos usted utilice, lejos de, de, de ser beneficioso, a veces se vuelve un poco caótico, ¿verdad? El hecho de que nosotros no nos volvamos estándares en cuanto a la denominación de los nombres, a los tipos de datos que vamos a utilizar. Todo eso es fundamental que lo hagamos. Y el último tema que vamos a ver aquí en este video es la diferencia entre lo que es administración de datos. Ya vimos los beneficios y ya vimos las funciones del DBA. Entonces ahora es importante que contrastemos estos dos términos que aunque se parecen mucho, son dos cosas diferentes, ¿sí? Lo que es la administración de datos versus lo que es la administración de base de datos. Dice, como DBA, yo estoy obligado, muy probablemente, a hacer todo lo que sea administración de base de datos, pero no necesariamente esté obligado o sea parte de mi responsabilidad todo lo que es administración de datos. Entonces veamos, administración de datos dice que es el establecimiento de las políticas acerca de los datos, ¿sí? La administración de datos son decisiones que se toman acerca de los datos, ¿sí? Protocolos, políticas, reglas. Algunas veces esas
esos protocolos, esas políticas, esas reglas, sí tendrán que ver con el puesto de nosotros como DBA, pero a veces se van a salir de nuestras manos, ¿sí? Por ejemplo, yo como DBA pudiera sugerir qué motor de base de datos vamos a utilizar, pero probablemente la decisión recaiga en un tomador de decisiones, en un gerente, porque eso eh, implica ciertos costos, porque eso implica que, por ejemplo, pudiera ser que nuestra empresa forma parte de un holding, de una corporación. Entonces, esa decisión hay que consensuarla con otras personas, ¿verdad? Entonces, administración de datos es eso, el establecimiento de políticas y no necesariamente yo tengo eh, que, que tener una implicación sobre ella, ¿verdad? Esto, eh, en más de alguna ocasión a alguien le ha generado el conflicto de que se siente que están invadiendo su ámbito, su terreno, cuando por ejemplo no lo dejan tomar una decisión o siente que le imponen cierta decisión. Y no es tanto de que le invadan o que le impongan, ¿verdad? Simplemente tiene que ver con que eso es administración de datos y no necesariamente administración de base de datos. Si nosotros no manejamos un presupuesto, la, la organización no nos ha asignado un presupuesto, muy probablemente la decisión o las decisiones que tengan que ver con el manejo de datos van a venir desde la gerencia y no desde nosotros. Eh, Personalmente, en alguna ocasión me tocó trabajar en una organización en donde por política se establecía que los backups o que las copias de seguridad debían de realizarse en ciertos días específicos. Y yo como DBA no tenía la potestad de cambiarlo. ¿Sí? Entonces, ahora viene lo que sí es administración de base de datos y lo que sí es responsabilidad del DBA. El DBA, lo que sí su, su cargo le obliga es la responsabilidad técnica de poner en práctica esas políticas. Es, si la gerencia decide que vamos a utilizar Oracle, pues como DBA, mi responsabilidad es la implementación de Oracle o la implementación de SQL Server o la implementación de Postgre, del motor de base de datos que sea, ¿verdad? Ya sea que lo conozca o no lo conozca. Si no lo conozco, pues yo debo de hacerle saber a la gerencia que se necesita cierta capacitación o se necesita de que una persona externa venga a realizar ese trabajo, ¿verdad? Ahora, volviendo al caso del respaldo, ¿verdad? A mí no me correspondía cuestionar cuándo se hacían esos respaldos. ¿Sí? Ya era una política que ya estaba establecida. A mí lo que me correspondía era configurar, el, era un AS400, configurar el AS400 para que en esos días en que se pedía que el backup o que la copia de respaldo se realizara, configurarlo para que se realizara de forma automática. Era ya es poner en práctica dicha política. Entonces, eso es administración de base de datos. Eso es lo que a nosotros, como DBA, nos compete. La administración de datos pudiera darse. Hay administraciones de datos que sí nosotros podemos establecer las políticas, cosas como determinar la nomenclatura que yo voy a utilizar para estandarizar mis tablas, la nomenclatura que voy a utilizar para estandarizar mis usuarios. Ahí sí no sigue siendo administración de datos, ¿verdad? Porque el definir una política de que el usuario lo vamos a utilizar como nombre, punto, apellido, eso es una política como tal, ¿verdad? Ya a la hora de que lo creamos, de que vamos y creamos el usuario, entonces ya deja de ser administración de datos para convertirse en administración de base de datos. Entonces, hay ciertas políticas que sí yo voy a tener la libertad de poder aplicarlas, pero hay algunas otras que definitivamente se van a salir de mis manos. La administración de datos. Ahora, la que nunca debe salirse de mis manos es la administración de datos. Yo siempre debería de por lo menos tratar de
ser capaz de poder implementar todas las políticas que la gerencia pueda establecer. Bien, y en este segundo video nos vamos a quedar por aquí viendo esos conceptos.